Hay momentos en la vida en los que el peso de las preocupaciones parece insoportable. Nos sentimos solos, abandonados, sin fuerzas para continuar. Tal vez estés enfrentando una situación difícil ahora mismo. Problemas familiares, desafíos financieros, una enfermedad inesperada o incluso una profunda sensación de vacío en el alma. Pero hoy quiero recordarte algo que cambiará tu perspectiva por completo. Dios nunca te dejará ni te abandonará. Esta no es solo una frase bonita, es una promesa eterna del Creador del universo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha asegurado a su pueblo que Él es fiel y siempre estará presente. Así lo dijo a Moisés, a Josué, a los profetas, a los reyes y, más importante aún, a cada uno de sus hijos que confían en Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, Dios dice: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará». ¿Puedes imaginar lo que esto significa? Dios mismo camina contigo en cada paso de tu vida. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuánto sientas que no hay salida, Él está ahí, sosteniéndote, protegiéndote, guiándote. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Jesús, en su último mensaje antes de ascender a los cielos, reafirmó esta promesa de manera aún más personal. En Mateo capítulo 28, versículo 20, nos dejó estas poderosas palabras: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esto significa que no hay un solo instante en el que estés realmente solo. Aun cuando no lo sientas, aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario, Dios está obrando en tu vida. En este video, vamos a profundizar en esta promesa inquebrantable de Dios. Veremos cómo se ha cumplido a lo largo de la historia bíblica, cómo se manifiesta en nuestras vidas hoy y cómo podemos aprender a confiar plenamente en ella. Quédate hasta el final, porque Dios quiere hablar a tu corazón en este día. La promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Desde el principio de la historia de la humanidad, Dios ha dejado claro que Él nunca abandona a aquellos que confían en su nombre. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor reafirma esta promesa a sus siervos, asegurando que su presencia los acompañará en cada paso del camino. Esta promesa no fue dada solo a un grupo específico, sino que es una verdad eterna que se extiende a todos los que dependen de Él. Uno de los momentos más impactantes en los que Dios declara su fidelidad se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. En este pasaje, Moisés está preparando al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, y les da esta instrucción inspirada por Dios: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará». Estas palabras fueron dirigidas a una nación que enfrentaba desafíos gigantescos. Israel había vagado por el desierto durante 40 años, y ahora estaba a punto de enfrentarse a poderosos enemigos en una tierra desconocida. La incertidumbre y el temor eran reales,
Pero Dios les aseguró que no caminarían solos. Más adelante, en el mismo capítulo, Dios repite esta promesa de manera específica a Josué, el líder que tomaría el lugar de Moisés. En Deuteronomio capítulo 31 versículo 8, se nos dice: «Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides». Estas palabras no eran simples motivaciones humanas, sino declaraciones del propio Dios, garantizando que su presencia estaría con su pueblo en cada paso del camino. Josué debía confiar plenamente en esta promesa para poder cumplir la misión que Dios le había encomendado. Cuando llegamos al libro de Josué, encontramos un momento crucial en el que Dios vuelve a reafirmar su fidelidad. Después de la muerte de Moisés, Josué se siente abrumado por la enorme responsabilidad de liderar al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Es en este contexto que Dios le dice en Josué, capítulo 1, versículo 5, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé». Dios no solo prometió estar con Josué, sino que también le garantizó la victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, la clave para experimentar esta presencia divina radicaba en la obediencia y la confianza en su palabra. Por eso, en Josué capítulo 1 versículo 9, el Señor le da un mandato directo: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Este patrón de promesas divinas se repite una y otra vez en la historia de Israel. Cuando David estaba huyendo de sus enemigos y se encontraba en situaciones de peligro extremo, confiaba en esta misma verdad. En el libro de Salmos capítulo 27 versículo 10, David escribió estas palabras llenas de esperanza: «Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá». Incluso en los momentos más oscuros, David entendió que Dios jamás lo abandonaría. La fidelidad del Señor no dependía de las circunstancias externas, sino de su carácter inmutable. Más adelante, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio debido a su desobediencia, Dios no los dejó sin esperanza. A través del profeta Isaías, Él reafirmó su compromiso con su pueblo en Isaías, capítulo 41, versículo 10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Estas palabras fueron dirigidas a un pueblo que se sentía completamente perdido y derrotado. Habían sido llevados lejos de su tierra, sus ciudades habían sido destruidas y parecía que Dios los había abandonado. Pero incluso en medio del castigo por sus pecados, Dios les recordaba que su amor y fidelidad eran eternos. En otro pasaje lleno de consuelo, Isaías capítulo 49 versículo 15, nos muestra la profundidad del amor de Dios por su pueblo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí Dios usa una de las imágenes más poderosas para expresar su fidelidad: el amor de una madre por su hijo. Aun cuando el corazón humano pueda fallar, el amor de Dios nunca lo hará. El profeta Jeremías también recibió esta promesa en tiempos de dificultad. En Jeremías capítulo 1 versículo 8, Dios le dice: «No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová». Jeremías enfrentó mucha oposición, persecución y rechazo por proclamar la verdad de Dios, pero nunca estuvo solo. El Señor le aseguró que su presencia estaría con él en todo momento. A través de todos estos relatos, podemos ver un mismo patrón. Dios es fiel y nunca abandona a aquellos que confían en Él. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, no importa cuán fuerte sea la tormenta, su presencia es una realidad inquebrantable. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento sigue siendo válido hoy.
Su palabra no cambia y sus promesas son eternas. Él fue fiel con Moisés, con Josué, con David, con los profetas y con todo su pueblo. Esa misma fidelidad está disponible para cada persona que deposita su confianza en Él. Si hoy sientes temor, si las circunstancias parecen abrumadoras, recuerda lo que Dios ha dicho una y otra vez en su palabra. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu guía. No te dejará ni te abandonará. Jesús, la manifestación de la fidelidad de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió estar con su pueblo y nunca abandonarlo. Sin embargo, esta promesa alcanzó su máxima expresión en la persona de Jesucristo. En Él, Dios mismo tomó forma humana para habitar entre nosotros y demostrar con hechos que su presencia es real y eterna. El apóstol Juan, en el inicio de su Evangelio, describe esta manifestación divina con palabras llenas de significado. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Jesús no fue solo un maestro o un profeta más. Él fue, y es, Dios mismo en medio de la humanidad. A través de su vida, enseñanzas, milagros y sacrificio, Jesús reveló que la fidelidad del Padre no es solo una promesa escrita, sino una realidad tangible. Uno de los momentos más impactantes en los que Jesús reafirma la promesa de Dios de no abandonarnos se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando dice: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta declaración es crucial. Jesús no dijo que estaría con nosotros solo en los buenos momentos, ni que su presencia dependería de nuestras emociones o circunstancias. Él prometió estar con nosotros todos los días, sin importar lo que enfrentemos. Durante su ministerio, Jesús constantemente demostró esta verdad. Cuando sus discípulos estaban en una tormenta y creían que iban a perecer, Él se levantó, calmó el viento y el mar, y les preguntó por qué habían dudado. Este evento, narrado en Marcos capítulo 4, versículo 39, nos muestra que aun cuando parece que las tormentas de la vida nos superan, Jesús sigue en control y nunca nos deja solos. Otro momento clave en el que Jesús mostró la fidelidad de Dios fue cuando resucitó a Lázaro. En Juan capítulo 11, versículo 41, antes de realizar el milagro, Jesús levantó los ojos y dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes». Jesús vivía en una comunión perfecta con el Padre, y esta relación nos da la seguridad de que Dios también nos escucha y permanece con nosotros en todo momento. Sin embargo, la máxima prueba de que Dios nunca nos abandona fue la cruz. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados y sufrió la separación que nosotros merecíamos, para que jamás tengamos que estar lejos de Dios. En Mateo capítulo 27, versículo 46, en el momento de su agonía, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Esta frase es impactante. Jesús, quien había estado en perfecta unidad con el Padre desde la eternidad, experimentó el abandono momentáneo para que nosotros nunca tengamos que experimentarlo. En la cruz, Él cargó con el castigo del pecado, y gracias a ese sacrificio, hoy podemos tener la certeza de que Dios nunca nos dejará. El apóstol Pablo, explicando la obra de Cristo, escribió en Romanos capítulo 8, versículo 38: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Si has puesto tu fe en Cristo, esta promesa es para ti. No hay nada que pueda separarte del amor y la presencia de Dios. Ni las dificultades, ni las pruebas, ni el pecado, ni la muerte misma tienen poder para apartarte de Él. Jesús también aseguró a sus discípulos que después de su ascensión al cielo no los dejaría huérfanos,
en Juan capítulo 14, versículo 16, dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Este Consolador es el Espíritu Santo, quien mora en cada creyente, y es la prueba de que Dios permanece con nosotros en todo momento. Su presencia en nuestras vidas es la confirmación de que la promesa de Jesús sigue vigente. En los momentos de dificultad, cuando sentimos que todo está perdido, cuando el miedo y la angustia intentan dominarnos, debemos recordar que Jesús nos prometió estar con nosotros todos los días. No hay situación que pueda cambiar esta verdad. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, se nos recuerda nuevamente la promesa de Dios, porque Él dijo: «No te desampararé ni te dejaré». Jesús vino a demostrar que esta promesa es real. Si alguna vez dudas de si Dios está contigo, mira la cruz. Mira su resurrección, mira su promesa de enviar al Espíritu Santo. Su amor y fidelidad son inquebrantables. Si hoy te sientes solo, si las pruebas parecen demasiado grandes, si las dificultades te han hecho cuestionar la presencia de Dios en tu vida, recuerda lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 18. «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Esta es una certeza absoluta. Dios no es como los hombres, que prometen y luego fallan. Lo que Él dice, lo cumple, y en Cristo su fidelidad quedó demostrada de la manera más gloriosa posible. Dios está con nosotros en los momentos de prueba. Las pruebas forman parte inevitable de la vida. Todos, en algún momento, enfrentamos desafíos que nos hacen sentir débiles, solos o sin fuerzas para continuar. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que en medio de las dificultades, Él sigue estando presente. No hay prueba, por grande que sea, que pueda alejarnos de su amor y de su cuidado. Uno de los relatos más poderosos sobre la presencia de Dios en medio de la prueba se encuentra en la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. En el libro de Daniel capítulo 3, se nos cuenta cómo estos hombres fueron amenazados con ser lanzados a un horno de fuego ardiente si no se inclinaban ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor. A pesar de la presión y el peligro, su respuesta fue firme y llena de fe. En Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, declararon: «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Estos jóvenes sabían que Dios tenía el poder de rescatarlos, pero incluso si no lo hacía, seguirían confiando en Él. Su fe no dependía de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. El rey, enfurecido, ordenó que fueran echados en el horno, calentándolo 7 veces más de lo normal. Sin embargo, algo sorprendente sucedió. En Daniel capítulo 3, versículo 25, el mismo rey exclamó: «He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios». My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well,
almost anything. So no, you can't order a relaxing shower. But some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Dios no impidió que fueran arrojados al horno, pero sí estuvo con ellos en medio del fuego. Esto es una enseñanza profunda para nuestras vidas. Muchas veces, Dios no nos libra de la prueba de inmediato, pero nos acompaña en medio de ella. Otro caso donde Dios mostró su fidelidad en tiempos difíciles fue con Daniel en la cueva de los leones. En Daniel capítulo 6, el profeta fue lanzado a los leones por haber permanecido fiel en su oración a Dios. Sin embargo, el Señor envió su ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió ileso. En Daniel capítulo 6, versículo 22, él mismo testificó: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». Esto demuestra que Dios tiene control absoluto sobre toda situación. Cuando confiamos en Él, no importa cuán amenazadora sea la prueba, su poder sigue siendo mayor. Otro gran ejemplo de cómo Dios no nos abandona en las pruebas es la historia de Job. En el libro de Job, capítulo 1, se describe cómo este hombre justo y temeroso de Dios perdió todo lo que tenía en cuestión de un día: sus hijos, sus bienes y su salud. A pesar de la magnitud de su sufrimiento, Job mantuvo su fe. En Job capítulo 13, versículo 15, declaró con valentía: «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Dios nunca dejó a Job. Aunque permitió la prueba, también tenía un propósito mayor detrás de ella. Al final Job fue restaurado y recibió bendiciones aún mayores que las que tenía antes. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo de la presencia de Dios en las pruebas en la vida del apóstol Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo relata cómo, a pesar de su debilidad y aflicciones, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración nos recuerda que, muchas veces, Dios no quita la prueba de inmediato, pero nos da la gracia y la fuerza para soportarla. En medio del sufrimiento, su poder se manifiesta aún más. Jesús mismo aseguró a sus discípulos que tendrían aflicciones en este mundo, pero que confiaran en su victoria. En Juan capítulo 16, versículo 33 dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto significa que aunque las pruebas son inevitables, nunca estamos solos. Jesús ha vencido, y su victoria es nuestra seguridad. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios nunca abandonó a sus siervos en los momentos de dificultad. Su fidelidad sigue siendo la misma hoy. Si estás enfrentando una prueba en este momento, recuerda que Dios está contigo. Puede que no veas la salida de inmediato, pero su presencia es real y poderosa. Las pruebas pueden parecer abrumadoras, pero si confiamos en Dios, encontraremos fuerzas donde antes no las teníamos. La clave es recordar lo que dice Isaías capítulo 43 versículo 2. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Si Dios prometió estar con nosotros en las aguas y en el fuego, significa que no hay circunstancia que pueda separarnos de su amor. Si confiamos en Él, podemos atravesar cualquier prueba con la seguridad de que su presencia nos sostendrá. Las pruebas pueden servir para fortalecer nuestra fe,
y enseñarnos a depender completamente de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto significa que cada dificultad que enfrentamos puede ser una oportunidad para crecer en fe y confianza en Dios. Él nunca nos deja, y su propósito en cada prueba es para nuestro bien. Si hoy te encuentras en un momento difícil, no dudes del amor de Dios. Él no te ha abandonado, así como estuvo con los jóvenes en el horno, con Daniel en la cueva de los leones, con Job en su sufrimiento y con Pablo en su debilidad. Él también está contigo en este momento. Busca su presencia, confía en su fidelidad y recuerda sus promesas. Él te sostiene con su mano poderosa y nunca te dejará. La presencia del Espíritu Santo como prueba del amor de Dios. Desde el principio, Dios ha prometido estar con su pueblo, guiándolo, protegiéndolo y fortaleciéndolo. Sin embargo, esta promesa alcanzó un nivel aún más profundo cuando Jesús aseguró que enviaría al Espíritu Santo para morar en los corazones de los creyentes. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la prueba más clara de que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Jesús, antes de ser crucificado, habló extensamente sobre el Espíritu Santo con sus discípulos. En Juan capítulo 14, versículo 16, hizo una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta declaración es profunda. Jesús no solo prometió que Dios estaría con nosotros, sino que envió al Espíritu Santo para que habitara en nosotros. La presencia del Espíritu Santo no es temporal ni condicional, sino eterna. En el mismo capítulo, en Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús explicó quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en la vida del creyente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto significa que aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no solo tienen la seguridad de la presencia de Dios, sino que también cuentan con la guía del Espíritu Santo en su vida diaria. Cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos podían haber sentido que los estaba dejando solos, pero Él ya les había asegurado que no quedarían desamparados. En Juan capítulo 14, versículo 18, Jesús reafirma su promesa diciendo: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, relatada en Hechos capítulo 2, fue la confirmación visible de esta promesa. En ese día, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y desde entonces, cada persona que cree en Jesús recibe su presencia en su corazón. El apóstol Pablo enfatiza esta verdad en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, cuando dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta afirmación es impactante. Antes, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén, pero ahora, a través del Espíritu Santo, Dios habita en cada creyente. Esto significa que nunca estamos solos, porque su presencia está en nosotros en todo momento. El Espíritu Santo no solo nos acompaña, sino que también nos fortalece en los momentos de dificultad. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo escribe: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto nos muestra que cuando nos sentimos débiles, cuando no sabemos cómo orar o qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Su presencia nos sostiene en nuestras luchas y nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Además de ser nuestro consolador y nuestro intercesor,
El Espíritu Santo también nos guía en el camino correcto. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto significa que no estamos caminando a ciegas en la vida cristiana. El Espíritu Santo nos dirige, nos da discernimiento y nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Pablo también menciona que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia eterna. En Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros es la prueba de que pertenecemos a Dios y de que nuestra salvación es segura en Él. No hay mayor seguridad que saber que Dios mismo ha puesto su sello sobre nuestras vidas. Cuando enfrentamos dificultades, cuando el miedo nos invade o cuando sentimos que no podemos seguir adelante, debemos recordar que no estamos solos. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que Dios sigue con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder que habita en cada creyente. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta promesa nos llena de esperanza. El Espíritu Santo no solo nos fortalece en esta vida, sino que también nos garantiza la vida eterna. Si hoy te sientes solo, recuerda que Dios ha puesto su Espíritu en ti. Si sientes que no tienes fuerzas para continuar, clama a Él, porque su Espíritu es tu consolador. Si tienes dudas, pídele dirección, porque Él es tu guía. Dios no ha dejado a sus hijos desamparados. Ha enviado al Espíritu Santo para estar con nosotros para siempre, y esa es la mayor prueba de su fidelidad. Cómo la falta de fe nos hace sentir abandonados. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, pero muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nos sentimos solos y abandonados. Esto no significa que Dios realmente nos haya dejado, sino que nuestra fe se debilita y dejamos de percibir su presencia. En la Biblia hay numerosos ejemplos de personas que, a pesar de conocer a Dios, pasaron por momentos de duda y desesperación. Uno de los casos más impactantes es el del profeta Elías. En Primera de Reyes capítulo 19, después de haber demostrado el poder de Dios en el Monte Carmelo y haber vencido a los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda crisis de miedo y desesperación. La reina Jezabel lo amenazó de muerte, y en lugar de confiar en la protección de Dios, huyó al desierto. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, se nos dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías había visto el poder de Dios con sus propios ojos, pero en un momento de temor, su fe se debilitó y comenzó a creer que estaba solo. No podía ver que Dios seguía con él, cuidándolo y fortaleciéndolo. Dios no reprendió a Elías por su debilidad, sino que le envió alimento y descanso. Luego lo llevó al monte Horeb y le habló de una manera inesperada. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12, se nos dice que Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este pasaje nos enseña que muchas veces, en medio de nuestras pruebas, buscamos señales grandiosas de Dios y no nos damos cuenta de que Él sigue hablándonos de manera suave y constante. Nuestra falta de fe nos ciega, pero Dios nunca nos abandona.
Otro ejemplo claro de cómo la falta de fe nos hace sentir abandonados es la historia de los discípulos en la tormenta. En Marcos capítulo 4, Jesús estaba en una barca con sus discípulos cuando una gran tempestad se levantó. A pesar del peligro, Jesús dormía en la parte trasera del barco. Los discípulos, aterrados, lo despertaron y le dijeron en Marcos capítulo 4, versículo 38. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La respuesta de Jesús revela el problema real de la situación. En Marcos capítulo 4, versículo 40, Él les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El problema no era la tormenta, sino la falta de confianza de los discípulos. Jesús estaba con ellos todo el tiempo, pero ellos dudaron de su presencia y poder. Esto es lo mismo que nos sucede cuando pasamos por pruebas y sentimos que Dios nos ha dejado. La realidad es que Él sigue con nosotros, pero nuestra falta de fe nos impide verlo. En otro momento crucial, Pedro experimentó algo similar cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. En Mateo capítulo 14, Pedro comenzó a caminar sobre el mar cuando Jesús lo llamó, pero cuando vio el viento y las olas, sintió miedo y comenzó a hundirse. En Mateo capítulo 14, versículo 31, Jesús extendió su mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» La fe de Pedro era real, pero su miedo lo hizo dudar, y en ese momento dejó de confiar en la presencia de Jesús. Cuando nuestra fe flaquea, empezamos a hundirnos en nuestras propias preocupaciones y temores. Otro caso significativo es el del pueblo de Israel en el desierto. A pesar de haber sido testigos de grandes milagros, como la apertura del Mar Rojo y el maná del cielo, constantemente dudaban de la presencia de Dios. En Números capítulo 14, después de que los espías regresaron con un informe sobre la tierra prometida, el pueblo se llenó de temor y comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón. En Números capítulo 14, versículo 2, dijeron, «Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto». A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, su falta de fe los hizo sentir abandonados. Se olvidaron de la fidelidad de Dios y dejaron que el miedo los dominara. El apóstol Pablo nos advierte sobre este peligro en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde dice, «Porque por fe andamos, no por vista». Muchas veces confiamos en Dios solo cuando podemos ver claramente su obra en nuestras vidas. Pero la verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Si dependemos de nuestros sentimientos o circunstancias para determinar si Dios está con nosotros, caeremos en el mismo error que cometieron Elías, los discípulos y el pueblo de Israel. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que Dios quiere que confiemos en Él, incluso cuando no podemos verlo o sentirlo. Nuestra fe es la clave para experimentar su presencia en nuestras vidas. Si hoy te sientes solo o crees que Dios te ha abandonado, examina tu corazón. Pregunta si realmente estás confiando en su presencia o si has dejado que el miedo y la duda nublen tu visión. Dios no ha cambiado. Su promesa sigue siendo la misma. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Él nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando la fe se debilita, la clave es aferrarnos a la palabra de Dios, recordar sus promesas y orar con confianza, sabiendo que Él está con nosotros, aunque no lo sintamos. Si crees que estás solo en tu prueba, recuerda que Dios está más cerca de lo que imaginas. Pídele que fortalezca tu fe y abre tus ojos espirituales para ver su mano en tu vida. Él nunca te ha dejado ni lo hará. Dios no nos deja en nuestras caídas. Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Pero muchas veces, cuando caemos en pecado o cuando fallamos, sentimos que su presencia se ha apartado de nosotros. Es común que el sentimiento de culpa y vergüenza nos haga pensar que Dios nos ha rechazado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no nos abandona cuando caemos, sino que nos llama al arrepentimiento y nos restaura con su amor y misericordia. Uno de los ejemplos más impactantes en la Escritura es la historia del Hijo Pródigo. En Lucas, capítulo 15, Jesús cuenta la parábola de un hijo que decidió alejarse de su padre y malgastar su herencia en una vida desordenada. Después de haberlo perdido todo, se encontró en la peor condición posible, cuidando cerdos y deseando comer la comida de los animales. En Lucas capítulo 15, versículo 17, dice: Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este versículo es clave porque muestra que el hijo pródigo no estaba realmente abandonado por su padre. Él había elegido alejarse, pero en su miseria recordó que en la casa de su padre siempre había provisión y amor. Cuando el hijo decide regresar, no encuentra un padre enojado que lo rechaza, sino un padre lleno de amor y compasión. En Lucas capítulo 15, versículo 20, se describe la reacción del padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esta parábola nos muestra el corazón de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, su amor sigue esperando nuestro regreso. Él nunca nos rechaza cuando nos arrepentimos de corazón. Otro gran ejemplo en la Biblia es la historia de Pedro. Este discípulo, que había seguido a Jesús de cerca y había declarado que estaba dispuesto a morir por él, negó conocerlo 3 veces en la noche de su arresto. En Mateo capítulo 26, versículo 75, se describe el momento en que Pedro se dio cuenta de su pecado. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro sintió una profunda tristeza por su traición. Es fácil imaginar que pensó que ya no había esperanza para él, que había fallado demasiado como para ser restaurado. Pero Jesús no lo dejó en su dolor. Después de su resurrección, Jesús se encontró con Pedro y le dio la oportunidad de reafirmar su amor. En Juan, capítulo 21, versículo 17, Jesús le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró y le confió una gran responsabilidad en su obra. Esto nos enseña que, aun cuando caemos, Dios no nos descarta. Si nos arrepentimos y volvemos a Él, su gracia es suficiente para levantarnos y darnos un nuevo propósito.
David también experimentó esta restauración. En el Salmo 51 escribió una oración de arrepentimiento después de haber pecado gravemente contra Dios. En el versículo 10 clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». David sabía que había fallado, pero también sabía que Dios podía restaurarlo. Dios no lo abandonó, sino que lo disciplinó con amor y lo llevó de nuevo a su camino. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos da una promesa maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que no importa cuán grande haya sido nuestra caída, si venimos a Dios con un corazón sincero, Él nos perdona y nos limpia. El enemigo intentará hacernos creer que Dios nos ha abandonado, que ya no hay esperanza para nosotros. Pero eso es una mentira. En Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo nos asegura: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Cuando caemos, Dios no nos deja. Él nos llama de vuelta a su presencia, nos cubre con su gracia y nos fortalece para seguir adelante. Si en este momento sientes que has fallado a Dios, no creas la mentira de que Él te ha abandonado. Su amor sigue siendo el mismo. Así como el padre del hijo pródigo, Él está esperando que vuelvas a Él. No importa cuán bajo hayas caído, Dios siempre tiene el poder de levantarte. Confía en su promesa, busca su perdón y permite que su amor te restaure. Él nunca te dejará ni te abandonará. El poder de clamar a Dios en medio de la angustia. La vida está llena de momentos de angustia y desesperación. Hay circunstancias que nos sobrepasan, situaciones en las que no vemos salida y en las que sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en medio de la angustia hay un camino seguro: clamar a Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que los siervos de Dios enfrentaron tiempos difíciles, pero siempre encontraron refugio en la oración. Uno de los ejemplos más claros es el del rey David. En muchos de sus salmos, David expresó su angustia, su miedo y su desesperación, pero siempre con la certeza de que Dios lo escuchaba. En Salmos capítulo 55, versículo 17, escribió: «Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz». David entendía que no importaba cuán grande fuera su problema, siempre podía clamar a Dios y recibir respuesta. Su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en el profeta Jonás. Cuando fue tragado por el gran pez, se encontraba en una situación desesperada, sin ninguna posibilidad humana de escape. Sin embargo, en Jonás capítulo 2, versículo 2, él clama desde lo más profundo de su angustia: «Clamé en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». A pesar de su desobediencia, Jonás entendió que Dios era su única esperanza, y clamó a Él. Dios escuchó su oración y lo liberó de la muerte. Esto nos enseña que incluso cuando nos encontramos en las peores circunstancias, cuando hemos fallado y nos sentimos sin esperanza, Dios sigue atento a nuestro clamor. El pueblo de Israel también experimentó el poder de clamar a Dios en medio de la angustia. Cuando eran esclavos en Egipto, gemían bajo la opresión de Faraón, pero Dios escuchó su clamor. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, Dios le dice a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Cuando clamamos a Él con un corazón sincero, Él nos escucha y actúa a nuestro favor. En el Nuevo Testamento, encontramos otro relato impactante sobre el poder de clamar a Dios. En Marcos capítulo 10, Bartimeo, un ciego que mendigaba en el camino, escuchó que Jesús pasaba cerca y comenzó a clamar con todas sus fuerzas. En Marcos capítulo 10,
versículo 47, dice: Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas personas intentaron callarlo, pero él no se rindió y siguió clamando. En el versículo 49, vemos la respuesta de Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. El clamor de Bartimeo detuvo a Jesús. Esto es una muestra del corazón compasivo de Dios. Cuando clamamos con fe, Él nos escucha y actúa en nuestra vida. Bartimeo recibió su vista porque no dejó que nada lo detuviera en su búsqueda de Dios. Otro ejemplo es el de Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados injustamente en Filipos. En lugar de lamentarse o desesperarse, comenzaron a orar y a alabar a Dios en medio de su aflicción. En Hechos capítulo 16, versículo 25, se nos dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo que sucedió después fue un milagro. Un gran terremoto sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. Dios respondió a su oración de una manera poderosa. Estos relatos nos enseñan que la clave para vencer la angustia no está en nuestras fuerzas, sino en nuestra disposición para clamar a Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos da una instrucción clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios quiere que le llevemos nuestras cargas en oración. No hay problema demasiado grande, ni situación demasiado difícil para Él. Cuando clamamos a Dios, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios da una promesa a su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios no ignora el clamor de sus hijos. Si nos acercamos a Él con humildad y fe, su respuesta no tardará en llegar. En los momentos de angustia, el enemigo quiere hacernos creer que estamos solos, que Dios no nos escucha, o que no le importa nuestro sufrimiento. Pero eso es una mentira. En Salmos capítulo 34, versículo 17, se nos dice: Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Esta es una promesa segura. Dios oye nuestro clamor y actúa en nuestro favor. Puede que la respuesta no siempre sea inmediata, pero su fidelidad es inquebrantable. Si estás pasando por un tiempo de angustia, no te quedes en silencio. Clama a Dios con fe, confiando en que Él te escucha. No importa cuán difícil sea tu situación, su amor y poder son más grandes. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu salvación. ¿Cómo confiar en la promesa de Dios en la vida diaria? La promesa de Dios de que nunca nos dejará ni nos abandonará no es solo una verdad teológica, sino una realidad que debe ser experimentada en la vida diaria. Sin embargo, muchas veces, las preocupaciones, los problemas y la rutina pueden hacernos olvidar esta verdad. La clave para vivir con confianza en esta promesa es aprender a aplicarla en cada área de nuestra vida. Uno de los mayores desafíos para confiar en la presencia constante de Dios es el temor al futuro. En Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús nos da una instrucción clara. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios no nos ha llamado a preocuparnos por lo que vendrá, sino a vivir cada día confiando en su provisión y cuidado. Él está con nosotros hoy y estará con nosotros mañana. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay.
This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, Pablo nos enseña cómo vencer la ansiedad y confiar en Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en su fidelidad. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Él en oración, Él nos llena con su paz. Otro aspecto importante para confiar en la promesa de Dios es recordar su fidelidad en el pasado. En el Salmo 103, versículo 2, David nos exhorta: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Cuando enfrentamos dificultades, es fácil olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros antes. Pero si recordamos su fidelidad en el pasado, podremos confiar en que Él seguirá siendo fiel en el presente y en el futuro. La fe en la promesa de Dios también se fortalece a través de la lectura de su palabra. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, Pablo nos dice: «La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Si queremos confiar más en Dios, necesitamos llenarnos de su verdad. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Él nunca nos abandonará. Cada día, debemos meditar en su palabra y permitir que renueve nuestra manera de pensar. Otro aspecto esencial para vivir confiando en la promesa de Dios es aprender a descansar en su voluntad. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos una de las exhortaciones más poderosas sobre la confianza en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que no debemos depender de nuestro propio entendimiento, sino entregar nuestros caminos a Dios y confiar en que Él nos guiará. Confiar en la presencia de Dios también implica rechazar el miedo. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos da una promesa firme: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Cuando el miedo quiere dominarnos, debemos recordar que Dios está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier problema. El apóstol Pedro nos enseña que confiar en Dios significa depositar nuestras cargas en Él. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos dice: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Dios nos cuida de manera personal. Él no solo conoce nuestras luchas, sino que está activamente obrando en nuestras vidas para nuestro bien. Una forma práctica de confiar en la promesa de Dios es a través de la alabanza. En Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, en lugar de quejarse o temer, comenzaron a orar y a alabar a Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 25, se nos dice: «Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían». Su confianza en Dios no dependía de sus circunstancias. Ellos sabían que, aún en la cárcel, Dios estaba con ellos. También debemos recordar que la presencia de Dios
no siempre se siente de manera emocional, pero eso no significa que Él no esté con nosotros. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, Pablo nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que no debemos depender de nuestras emociones para creer en la promesa de Dios. Aunque no sintamos su presencia, Él sigue estando con nosotros. Además, es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ser parte de una comunidad de fe nos ayuda a recordar que no estamos solos y nos anima a seguir confiando en Dios. Si queremos vivir confiando en la promesa de Dios, debemos ejercitar nuestra fe cada día. No basta con saber que Dios está con nosotros. Debemos actuar en base a esa verdad. Esto significa que cuando enfrentamos dificultades, en lugar de preocuparnos, oramos. Cuando el miedo nos ataca, declaramos su palabra. Cuando no sabemos qué hacer, buscamos su dirección. Dios ha prometido estar con nosotros en cada momento. Él es fiel y su amor nunca cambia. Si aprendemos a confiar en su promesa en la vida diaria, podremos vivir con paz y seguridad, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. El cumplimiento final de la promesa en la eternidad. La promesa de Dios de que nunca nos dejará ni nos abandonará no solo es una verdad para nuestra vida en la tierra, sino que tiene un cumplimiento eterno. Dios no solo nos acompaña en nuestras pruebas y dificultades en este mundo, sino que ha preparado un lugar donde su presencia será inquebrantable para siempre. La seguridad de que estaremos con Él por la eternidad es la mayor esperanza que podemos tener. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, Juan describe una visión gloriosa del futuro de los creyentes. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Desde el principio de la creación, el deseo de Dios ha sido habitar con su pueblo. En el Edén, Adán y Eva disfrutaban de su presencia sin interrupción, pero el pecado trajo separación. Sin embargo, a lo largo de toda la historia bíblica, Dios ha trabajado para restaurar esa relación con la humanidad. El cumplimiento de esta restauración llegará en la eternidad, cuando Dios haga nuevos cielos y nueva tierra. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos dice qué ocurrirá en ese día glorioso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa definitiva de que nunca más experimentaremos el abandono, la soledad o el sufrimiento. En la eternidad con Dios, todo lo que nos ha causado angustia desaparecerá para siempre. Jesús también habló sobre esta promesa antes de su crucifixión. En Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, dijo a sus discípulos, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Jesús aseguró que su partida no significaba abandono, sino que estaba preparando un lugar para cada uno de los que creen en Él. Su regreso será el cumplimiento final de su promesa de estar con nosotros por toda la eternidad. El apóstol Pablo también habló de esta esperanza cuando escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra clave en este versículo es siempre. Dios no solo promete acompañarnos en esta vida, sino que su presencia será una realidad inmutable en la eternidad. En Hebreos capítulo 11, se menciona a los grandes héroes de la fe
que vivieron confiando en esta promesa sin haberla visto cumplida en su tiempo. En Hebreos capítulo 11, versículo 13 se dice: Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos hombres y mujeres entendieron que la vida terrenal era temporal, y que su verdadera patria estaba en la presencia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, Pablo nos recuerda que nuestra morada eterna no está en este mundo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto significa que la promesa de Dios trasciende lo material. No importa cuánto dure nuestra vida en la tierra, la verdadera recompensa es la vida eterna con Él. El cumplimiento final de la promesa de Dios también implica que seremos transformados. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, Pablo dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En la eternidad, no solo experimentaremos la presencia total de Dios, sino que también seremos renovados completamente. La promesa de la presencia eterna de Dios también es un llamado a vivir con una perspectiva celestial. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, se nos exhorta: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que nuestra confianza y esperanza deben estar en lo que Dios ha preparado, y no en las preocupaciones pasajeras de este mundo. Para aquellos que han depositado su fe en Cristo, la seguridad de estar con Dios por la eternidad es una certeza inquebrantable. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, Pablo declara con convicción: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la garantía de que la promesa de Dios nunca fallará. No hay nada en toda la creación que pueda romper su compromiso de estar con nosotros para siempre. Dios ha sido fiel desde el principio y continuará siéndolo hasta la eternidad. Aquellos que confían en su palabra pueden vivir con la certeza de que su presencia es una realidad ahora, y lo será para siempre. Reflexión final y aplicación práctica. La promesa de Dios de que nunca nos dejará ni nos abandonará es una verdad que debe marcar la forma en que vivimos cada día. No es solo un concepto teológico, sino una realidad que nos da fortaleza, paz y dirección en todo momento. La presencia de Dios en nuestra vida transforma nuestra manera de enfrentar las dificultades, nos llena de esperanza en tiempos de incertidumbre y nos da seguridad cuando el temor intenta dominarnos. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo Dios ha sido fiel a su promesa con sus siervos. Desde Moisés y Josué hasta los discípulos de Jesús, Dios ha demostrado que su presencia es inquebrantable. Su amor y fidelidad permanecen para siempre, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Uno de los mayores obstáculos para experimentar esta promesa es nuestra tendencia a confiar en nuestras propias fuerzas. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, se nos advierte sobre el peligro de depender únicamente de nuestras capacidades. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando intentamos resolver nuestros problemas sin buscar a Dios, terminamos sintiéndonos agotados y desesperados. Pero el mismo capítulo nos da una alternativa en Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová.
La clave para vivir en la certeza de la presencia de Dios es aprender a confiar en Él en todo momento. Confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que sabemos que nunca los enfrentaremos solos. Dios también nos llama a fortalecer nuestra relación con Él a través de la oración. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos da un mandato claro: orad sin cesar. La oración es el medio por el cual nos mantenemos conectados con Dios. No se trata solo de pedirle cosas, sino de desarrollar una relación íntima con Él, aprender a escuchar su voz y permitir que su Espíritu nos guíe en cada decisión. También es fundamental recordar que Dios nos habla a través de su palabra. En Salmos capítulo 119, versículo 105, se nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Si queremos vivir confiando en la promesa de Dios, necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón con su verdad. La lectura y meditación en la Biblia nos ayudan a recordar sus promesas y a fortalecer nuestra fe en los momentos de prueba. Otro aspecto importante para aplicar esta promesa en nuestra vida diaria es la obediencia. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, Dios promete bendición a aquellos que obedecen su voz. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios nos acompaña en todo momento, pero también nos llama a caminar en fidelidad a su voluntad. No podemos esperar experimentar la plenitud de su presencia si vivimos en desobediencia o alejados de sus caminos. El servicio a Dios y a los demás también es una forma de vivir confiando en su presencia. En Mateo capítulo 25, versículo 40, Jesús dijo: En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando servimos con amor y generosidad, estamos reconociendo que Dios está en cada detalle de nuestra vida y que su presencia se manifiesta también a través de nuestro amor por los demás. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, se nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra fe. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nunca ha fallado en su palabra y nunca lo hará. Su fidelidad es eterna, y esa certeza debe darnos la confianza para enfrentar cualquier circunstancia con paz y seguridad. Una de las mayores bendiciones de confiar en la presencia constante de Dios es la paz que Él nos da. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dejó una promesa que sigue vigente hoy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Si hoy sientes que has estado luchando solo, que las preocupaciones te han consumido o que el miedo ha dominado tu corazón, recuerda esta promesa. Dios está contigo. Su amor y fidelidad no dependen de tus emociones o de las circunstancias, sino de su carácter inmutable. Cada día es una nueva oportunidad para caminar en la seguridad de su presencia. Él nunca te ha dejado y nunca lo hará. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.